edición número 16 en este año 2022. Bienvenida, escritora, amiga, poeta Ana María Oviedo, y de la mano de nuestro querido José Negrón Varela, la presentación del libro Palabras de Salva. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Más? ¿No veo más? ¿Así? ¿Te escucha mejor? Ahora no leo, me llegaron los 40, Ana. Fíjense algo, decía Descartes, o Descartes para los amigos, que a veces los escritores, era mejor leer a un escritor que hablar con él, porque en el escrito él vertía lo mejor de su pensamiento. Yo no quise dejar puntada sin dedal aquí, así que lo que hice fue, para presentar este maravilloso libro, escribir una presentación, porque no quería que se me fuese alguna idea, ¿no? Y dejar alguna idea al azar, así que me voy a permitir leer lo que tengo para Ana María y para ustedes el día de hoy. Esta es la primera vez que me invitan a presentar un libro de literatura, así que construí mi propia receta: tomar el libro, abrirlo al azar, buscar en la portada, en las frases, en la estructura del libro, un significado oculto. No sé si ustedes creen en la sincronía, ya en el entrelazamiento cuántico, llámenlo la verdad del mundo. Tratemos de darle cualquier tipo de significado. En todo caso, creo mucho en la sincronía. No por casualidad, Ana María nació también en Trujillo, así como yo. ¿Y por qué le digo esto de la sincronía? Porque en cuanto tuve, la editorial me envió el texto, lo primero con lo que tuve acceso, ¿no? la primera aproximación, fue un chigüire. Un chigüire con su amigo. La portada es obra de la excepcional artista plástica Ana Brito, que ha encontrado en los animales la mejor manera de hablar de la humanidad. ¿Y por qué me ha llamado la atención este detalle? Porque un libro que se llama Palabras de Salva, lectura de la pandemia, no podía tener a otro animal tótem. El chigüire es uno de los animales más sociables, y si algo hemos entendido últimamente a propósito de lo que el capitalismo ha hecho con el mundo, es que o cooperamos o nos extinguimos. Ana María es coherente. Además de la portada, hace una noble colección de textos que nos devuelven la fe en la humanidad. Esa que busca en el arte, en el significado no explícito, en lo oculto visible, una bruja para el vivir. Ya ella nos explicará el porqué de la selección, lo que la obra dice en su conjunto. De mi parte está en contar el efecto que produce en el lector. Ana María hace cosas impresionantes. Convierte la reseña de un libro de poesía en poesía misma. Un contrapunteo de versos que, al tratar de analizar la obra original, termina pariendo un regalo hasta ese momento inexistente. No sé si en la academia se le ha dado nombre a la poética del arte poético, si existe acaso una metapoética, pero el vuelo que nos brinda Ana María en el tejido de prosa y versos que la acompañaron durante la pandemia nos revela que no se puede acceder al secreto del cosmos sin antes convertirnos en cosmonautas. Quiero ser enfático en esto. Solo escuchen, por favor, lo que dice Ana María a partir de la obra Decir un día de José Gregorio Vázquez, para que entiendan lo que quiero decir. Dice José Gregorio en su obra: la límpida transparencia de una hoja suspendida en el olvido ya reseca, siempre reseca, despertando nuevamente. Dice Ana María. Esta otra recurrente presencia en el libro de José Gregorio es la casa, oscura, derruida, llena de lluvia por dentro. Un agua que no es renacimiento, esperanza, paradoja, pues deshace y borra sin que surja nuevo, tal si la casa se disolviera en la intemperie. O cuando nos introduce a la obra de Antonio Trujillo, Malvasía, que dice así, Ana María, y nos lo suelta sin ningún tipo de reparo: la astilla que falta en el pie de un ángel de madera sea pájaro mensajero de la poesía. Dice Wafi Salí, trujillana como Ana María: nosotros, nubes calladas que levitan en el vuelo curvo de lo amargo, prodigamos la liturgia de un país desolado, trágico sigilo en la marea insaciable de la angustia. Allí una frase blanca: ángel en los ecos linaje, interpuso entre mi vida tantas vidas, como en el vuelo de sus alas la secreta murmuración del aire. Pero dice Ana María de Wafi lo siguiente: Wafi lanza palabras como puños, como balas, o como bálsamo después de la tempestad de la guerra. Ahí es donde la poesía de Wafi se vuelve país, mundo de todos, cuando se prende en el otro, sufriente, herido y real.
¿Cómo conjurar el dolor si no lo nombro? Y encuentra eco perfecto en quien conmigo se duele. Hay líneas memorables en este libro que me recuerda mi experiencia universitaria con la obra del genial etnólogo Claude Lévi-Strauss. El ensayo de Marcel Mauss, y lo debo reconocer, lo leí una sola vez. Pero esa introducción que hizo Lévi-Strauss a la obra de Marcel Mauss, la he leído decenas de veces. Me parecía una obra en sí misma, no un prólogo, no una introducción, no un complemento. La sentía como algo distinto, que había sido inspirado a su vez por obras de gigantes. Hay otro mérito dentro de los cientos en este libro, que es la contribución a la lectura, al entusiasmo por descubrir maravillas que corren el riesgo de pasar desapercibidas y sepultadas. En este mundo donde todo es instantáneo, donde se consume y desecha, donde solo se brindan 5 segundos de atención a los ojos, pero se le regala el infinito a una pantalla, Ana María hace un prodigio. Te brinda un resquicio, una pequeña brecha, un vistazo fugaz y deslumbrante a un mar de posibilidades. Lo devela todo siempre desde la cortesía e ingenio de para quien también lo oculto es una invitación. En la promesa de lo que ella ha visto se encuentra un tesoro. Alienta a todos aquellos a dar ese paso y abandonar el mundo de los microplaceres, de las frases prehechas, de las ignorancias consagradas y la banalidad que solo contará con unos segundos de luz y con 1000 años de olvido. Leer es un placer, sí, pero también es un esfuerzo. Convertir el segundo en el primero es el paso necesario para abrirnos al mundo infinito que Ana nos susurra a través de las páginas de su libro. Ana es la profeta de una tierra prometida que ya ella ha visto, ha descrito, pero que solo el lector puede habitar. Y es así que ha quedado testimonio de autores como Calvo Espina, Esmeralda Torres, Carolyn Buenaño, Leonardo Ruiz, voces nuevas como Rubén Darío Roca, Nelson Chávez, que se mezclan con homenajes a patrimonios nuestros como Pereira, Noguera, Earle Herrera, Laura Antillano, amigo presente, con atisbos a lugares a los que simplemente no habríamos llegado nunca, como los versos de Hidi Magia o Munnakudu Chinaswami. Voces chinas e indias que hablan de experiencias tan exóticas y a la vez tan conocidas como las que bien podríamos descubrir en cualquiera de nuestros barrios caraqueños o tierras campesinas. Las mismas angustias bajo la misma luna. Quisiera leerles un poema que Ana María me ha hecho descubrir y que me ha marcado profundamente, para que entiendan la importancia de libros como los que nos presenta Ana María. Se llama Escrito en la frente, precisamente del poeta hindú Munnakudu Chinaswami. Es un diálogo entre un hijo y su padre. Dice así: hijo, empieza el hijo. Papá, ¿la vaca del jefe da leche? Sí, hijo. Entonces, ¿también saca mantequilla? ¿Por qué lo dudas, hijo? Tengo ganas de comer ghee. ¿Por qué debería un colector de bosta tener antojo de ghee? Eso está mal, papá. No, hijo, pero el pobre debe quedarse en su lugar, comer sobras y callarse. Pero mamá lleva pasto en la cabeza cada día esa vaca. Tú la pastoreas y la llevas al abrevadero. Es nuestro deber, hijo. Mamá recoge la bosta, vierte agua en su balde, tú le lavas el cuerpo, le pintas los cachos para la fiesta de ruedas y corres con ella hacia el hoyo lleno de brasas. ¿Quién lo va a negar? Es así. Entonces, ¿por qué no hay mantequilla para nosotros? Muchas veces te dan un poco de suero, hijo, para tomar con las bolas de ragí, recuerda eso. ¿Por qué es así, papá? ¿El nombre del jefe está escrito en la frente de la vaca? No, hijo, está escrito en mi frente. No lo conocía. Fue el regalo que me dio Ana María a través de este libro. Si pudiera describir la literatura venezolana y lo que significa este libro para ella, usaría una frase. La literatura venezolana no es más que los miles de milagros silenciosos y cotidianos que ocurren en esta geografía real o imaginaria que elegimos nación y que a veces se fugan de los corazones por no contar con almas como Ana, que van con su gran red de mariposas atrapando en uno u otro lado aquello que consideran valioso. La literatura y la poesía salvan, y ella, Ana María, las ha salvado de vuelta. Muchas gracias, eso era lo que quería decir.
Ya Andrés Mejía me está mirando porque él me conoce. Bellísimo, José, gracias. Por supuesto, una lectura desmesurada, ¿no? Un amor desmesurado de un amigo. A esta hora se puede soportar todavía. Yo lo que tengo ganas de ponerme a llorar, como siempre que pasan cosas bonitas como esta. Este libro, miren, este libro fue una circunstancia muy azarosa, porque con la pandemia mi hija Mariana me abrió una cuenta de Instagram. Yo no tenía esa red social, no me interesaba, no. Pero mamá, vamos a abrirte esa cuenta para que pongas estas cosas que estás escribiendo además. Y así empezó Palabras de Salva. En la pandemia nosotros nos volvimos, algunos, mucho más humanos, mucho más cercanos a las cosas esenciales, ¿sí? Que nos definen como humanos. Hay un montón de gente que se acercó más a la naturaleza. Ustedes ven que está proliferando por ahí un montón de suculentas y cactus, por ejemplo. No sabía ni que eso existía como género, ¿no? Y así como eso, algunos nos dedicamos a la solidaridad, al acercarnos al otro de una manera profunda, al entender que no somos nosotros el centro del mundo. Y especialmente creo que en Venezuela hace muchísima falta eso, gente que escriba sobre los demás, gente que mire a los demás, gente que muestre a los demás. Sí, es un libro muy subjetivo, pero yo siempre salvo la subjetividad porque no podemos olvidar que la subjetividad de un tiempo histórico está atravesada por el sustrato social de ese tiempo histórico, de manera que no es una subjetividad en el aire, sino que es una subjetividad absolutamente respetable, ¿no? Y además es muy difícil acercarse de otra manera a la literatura. Yo veo, por ejemplo, el libro de José Gregorio y según lo que pude escuchar, también es un libro bastante subjetivo. Tiene otras herramientas de acercamiento desde la academia, desde su condición de profesor, pero de todos modos es un libro subjetivo. La selección fue una selección, digamos, casi lineal, cronológica más bien. Por supuesto que sí hubo cosas que no están allí porque no me pareció que estaban suficientemente logradas. Hice, por ejemplo, una serie sobre libros barineses, que es más una reseña de registro. Esos libros no están allí incluidos. Hay autores que se repiten 3 veces. José Negrón está 3 veces ahí reseñado. Y es un libro que me ha dado muchas alegrías, porque eso que dije de que eso hace falta en Venezuela se refleja también en la alegría de los autores cuando ven que alguien miró su obra y registró algo que generalmente además no es lo que ve el autor. Entonces, bueno, ahí hay 32 reseñas de alguna gente desconocida totalmente. Me decía un amigo en estos días, editor del libro, ese libro es tan bonito, chica, que yo jamás leería autores que están ahí, pero lo veo y me provoca leerlo, ¿no? Y esa es la promoción de la lectura, pues, acercar a un lector a un libro que probablemente nunca habría leído si no es por esas reseñas. Son reseñas, no tienen ninguna pretensión de crítica. Y además otra cosa que me pasa es que es imparable. O sea, después de que ese libro salió, que ese libro se fue para la imprenta, hay 3 libros más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que los autores se vean, porque los ponemos en las redes, se las llevan a sus blogs, los publican en periódicos, en el exterior incluso ha habido, por ejemplo, Hernando Calvo Espina, fue una sorpresa, él me escribió diciéndome que bella esa de reseña, que lo había conmovido mucho, que su esposa que era belga y no se conmovía, había llorado por la reseña y que si la podía publicar en otro lado, por supuesto, le digo, después que eso está escrito, se hace los autores, hagan con eso lo que quieran. Pero bueno, es eso, es un libro para la alegría, es un libro para afirmarnos en la mirada del otro y que de alguna manera pues va a dejar constancia de una época escritural de nuestro país que lleva desde los grandes nombres como Luis Alberto Crespo, Antonio Trujillo, que además son amigos, gente que uno admira y además quiere muchísimo, sino también de autores muy jóvenes, autores como Rubén Darío Roca, autores como Yuri Patiño, y en este momento estoy haciendo una serie de mujeres jóvenes, poetas venezolanas, que las hay y magníficas, y que hemos podido conocerlas a partir del Festival Mundial de Poesía y de la presencia en estas ferias. Entonces, bueno, nada, la invitación es a que se acerquen al libro,
a la manera subjetiva de ustedes también, conozcan esos autores y llenen su corazón con la... Porque hay muy pocos autores fuera de Venezuela, casi todos son venezolanos, pero como Mahmoud Nakudu, por ejemplo, o Hiti Maita, el poeta chino, pues son algunos poetas que me tocaron de manera especial, pero en general y lo que viene todo sobre literatura venezolana. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a José. Eso me lo das ahorita mismo, porque esa es la reseña del libro de las reseñas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ah, pétalo. Vamos a destruir. No voy a leer nada. No voy a leer porque. No voy a leer nada porque ese es un libro de lecturas que no creo que deba además elegir a alguien. Mira, si elijo a Luis. A Luis Alberto Crespo, entonces aquí está Antonio Trujillo, pero también está José Negrón, pero también está... Rubén Darío. Sí, también está Decir un Día, que lo mencionaste tú. Es decir, ahí hay mucha gente aquí que está contenida en el libro. Entonces yo prefiero no escoger a ninguno, sino que se acerquen a Cirema y busquen el libro. Maravilla, felicidades. ¿Y se va a bautizar o algo así? Ellos insisten en que le destruyamos una flor. No, ya lo hicieron. Ah, no, ya destruyeron la flor, ya no.